¿Sí, Lupita? Sí. Ya la cambié. Okay. Otro instrumento que me permitió conocer un poco más el mundo del grupo fue un cuestionario de autoconcepto. Era anexo 7. Ese es el cuestionario. Uh-huh. Al aplicarlo obtuve los siguientes resultados, los cuales presento en la siguiente tabla y gráfica correspondiente. Ya tiene la gráfica. Uh-huh. Bueno, pues ahora quiero ver la tabla. Gráfica 12. ¿Verdad? Porque ver gráfica 13. ¿Cuál es la gráfica? ¿Eh? No, pues no. Entonces todo eso tengo que checar. Figura. Y para que no nos... ¿Me explicó? Ajá. Entonces ahí quiero ver la tabla de resultados. ¿Sí está bien? Sí. La gráfica. Entonces primero es la tabla, luego la gráfica y luego ya escribo lo que sucedió. ¿Sí me explicó? Uh-huh. Luego ves las entrevistas. A ver aquí. La entrevista. Aplicaste una entrevista. Ah, tipo cuestionario. No, como tipo cuestionario. Sí, Entrevista porque ya, estructurada o no porque estructurada. no estructurada porque ya ve que se vino la pandemia y pues ya no se les pudo hacer directamente, entonces ya No, nada más se les pero mandó el cuestionario. estructurada quiere decir que yo tengo las preguntas ya formuladas. Y no Sí. estructurada es que puedo formular las preguntas sin un guión. Ah, entonces es estructurada porque ya tengo las preguntas. Ajá. Uh-huh. ¿Dónde está la entrevista? En los anexos es en Ver anexo. 3. ¿Seguro? Sí. La entrevista. ¿Dirigida a quién? A los integrantes de la Academia de Matemáticas. Tengo que juntar lo que tiene que ver con los profesores y luego con los estudiantes. Uh-huh. A ver. Pues ya terminé con los alumnos. Uh-huh. Y ahora paso con los profesores. Sí. Ahora. ¿Qué les aplicaste a los profesores? Un cuestionario tipo entrevista abierta. Ahora pasaremos al análisis.
pasaremos al análisis de las respuestas dadas a los instrumentos aplicados a los profesores. ¿A cuáles profesores? Porque hace rato tenía otros profesores, ¿o no? Ajá. A los integrantes de la Academia de Matemáticas. Que integraban la Academia. Graban la Academia de Matemáticas. Uh-huh. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles? Sí, ¿cuáles fueron? Una entrevista, un cuestionario, una entrevista estructurada. Uh-huh. ¿Qué más? Nada más. ¿Nada más? Uh-huh. Es que, no, bueno, a mí me dijeron que le pusiera el título de cuestionario a docentes tipo entrevista abierta. Uh-huh. Ay, porque yo tenía el título de cuestionario a docentes, pero le digo que me dijeron que no, que por el tipo de preguntas era un tipo de entrevista abierta. Presentamos cuyo guión, ajá, Uh-huh. cuyo guión presentamos en el anexo 3. ¿Sí está bien? Uh-huh. Sí. Y luego vas a regresar con los estudiantes, Lupita. Aquí dices, Uh-huh. ¿esto a quién se aplicó? A los estudiantes. Ah, no, pues primero terminamos con los estudiantes y luego ya pasamos con los profesores. Ok. A ver, entonces, a ver, déjame ver ahorita, Uh-huh. para ir acomodando. Y luego dice, en cuanto a la observación de docentes, Uh-huh. ¿qué? Pues es lo no que... solamente fue la entrevista. No. Ah, entonces aquí vamos a escribir una entrevista estructurada cuyo guión presentamos. Ajá, pero ahí no se llevó un guión de observación. No importa, pero estás hablando de los instrumentos. Ajá. Ahora pasaremos al análisis de las respuestas dadas a las ahora pasaremos al análisis de las y ya al informe de la observación Uh-huh. que realizamos con dos profesores. Uh-huh. Punto. Ahí está. Ajá. Punto. Las cuales estaban... No. ¿Cuál era el propósito? Cuyo propósito fue que conocer las competencias valorativas y las habilidades y tres necesarias para tratar esta disciplina, el uso apropiado de la didáctica, las diversas actividades, estrategias y recursos utilizados en la
¿Sí o no? Ujú. La resolución de problemas, así como también el desarrollo de actitudes valorativas relacionadas con el contexto. Ajá. Ok. ¿Sí me explicó? Ujú. Ok. Entonces aquí hablamos ya de los profesores. Entonces vamos a Ujú. terminar con los estudiantes. Después de sus instrumentos, aplicaste un cuestionario, Ujú. cuyas respuestas son estas. ¿Cierto? Ujú. Entonces esto lo vamos a subir, o más bien esto lo vamos a bajar. ¿Cierto? Sí. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver. Ok. Entonces esto lo vamos a bajar. Ok. Para después del cuestionario. Ujú. ¿Ahora sí está o qué? No, es el cloro, ¿Es qué? es el clarasol. Entonces esto fue lo que bajamos, ¿sí? Ujú. O lo borramos. Eso, ¿no? ¿Sí me explicó? Pues es cuestión de organización, Lupita. Sí. Hay que organizar bien esto para que no se me pasen las páginas. Ajá. Pues ya aquí hablamos de los profesores. Ujú. A ver, aquí. Ajá. ¿A cuántos docentes se los aplicaste, Lupita? A 5. Entonces también debes de tener esas respuestas. Sí. Ah, entonces aquí vamos a insertar esa tabla. ¿Sí me explicó? Ajá. O Sí. es lo de arriba. Ya no sé. Es que arriba nada más está la gráfica, no está la tabla de No. resultados. Pero, ¿a qué corresponde? Al, Es otra al cosa, contexto docente. pero es Es que que en general, exacto, en y esto es general. en particular a la academia. Ajá, exacto. Ah, entonces otra tabla distinta. Sí. Punto. Las respuestas, porque es del cuestionario, las presentamos en la siguiente tabla, ¿sí? Ujú. En la siguiente tabla. ¿Ok? Sí. Y ya de ahí deducimos las conclusiones que tienes. Ujú. Ujú. Ok. Ok. Ujú. Eso. Voy encontrándole lógica. Ok. Y luego de ahí voy a pasar a la formulación de mi pregunta.
Ajá. Ay, perdóname. Voy a devolver. Okay. Copiar. De todo esto, en ese sentido nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los obstáculos epistemológicos que obstruyen el cálculo de áreas de figuras no rutinarias o compuestas en... ¿Sí o no? ¿Cuáles son? ¿Y cómo puede evitarse? ¿Sí o no? ¿Cómo los evitamos? Pues si el profesor tiene un buen conocimiento de la disciplina, y una buena pedagogía, y una buena didáctica, y un buen conocimiento tecnológico. ¿Sí me explicó? ¿Ya? Sí. Espérame, Lupita. Espérame. A ver, ya regresé. ¿Sí, Lupita? Sí. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, vamos a replantearlo. Identificar ¿qué? Los obstáculos. Ajá. Ay. Identificar los obstáculos epistemológicos de figuras ¿qué?
no rutinarias, ¿no? En los estudiantes. No, ese sería uno particular. En la educación secundaria, ¿no, verdad? Espérame. ¿En qué? En el aula de matemáticas en la escuela secundaria. Y diseñar. Ahorita lo rehacemos, ¿eh? Para. ¿Qué habíamos dicho? ¿Para qué? ¿Para evitarlo, Lupita? Es que tenía yo superar, pero dijo que no. No, o sea, al final lo que tuvimos fue que el problema de esos obstáculos descubrimos que estaban generados no por el estudiante, sino por su educación. ¿Sí me explico? Y en este caso, quien estaba directamente involucrado era el profesor. Y lo que descubrimos es que había que actuar sobre esos obstáculos epistemológicos del profesor. ¿Cierto? Una estrategia para evitarlos. Y la estrategia para evitarlos era incidir en esos obstáculos que tiene el profesor. ¿Cierto? Intervenir. Vamos a hacerlo, intervenir en su genética. Ya sonó más bonito. ¿Dónde está la genética de esos problemas? ¿Dónde se origina? No en el estudiante, no los trae, no son innatos. ¿Sí me explico? Deben estar en tus conclusiones. Esos problemas se construyen, se crean. ¿Sí me explicó? Sí. Se crean en su educación. ¿Sí me explicó? En su proceso educativo. ¿Y quién interviene directamente ahí? Pues el profesor. El docente. Él es el que los genera, el que los siembra en la mente del estudiante. Y entonces hay que actuar sobre esa raíz. Entonces por eso hablamos de intervenir en su genética. ¿Y dónde está la genética de ese problema? En el profesor. En el profesor. ¿Me explicó? ¿Sí, Lupita? Sí. Ya quedó más o menos, ¿no? Entonces, ¿otra justificación? No, es que el otro era planteamiento del problema. Rollos y rollos. Ok, vamos a guardar esto. Así me debe de quedar el capítulo 1. Con eso que tienes que completar. Sí. Ajá. Ahora, aquí, Lupita. En la revisión de la literatura. Las tesis. Ok, las tesis. Es que son unas tablotas, Lupita. Entonces, a ver, le voy a dar este formato. En lugar de este que tienes acá, miren. Acá. Sí, ya lo vi. ¿Ya viste? Le voy a dar este formato que me permite concentrar mejor la información. Pero en cada una tengo que escribir la referencia completa. Entonces, Fernández C., título, principales dificultades del aprendizaje de las matemáticas, pautas para maestros de educación primaria. ¿Tesis de qué? De licenciatura, de maestría, de doctorado. Como se refiere a una tesis. ¿Sí me explicó? Aquí voy a escribirla.
revisar. No, revisar Sí. no. Referencias. Referencias. ¿Sí me explicó? Insertar cita. Entonces aquí voy a escribir. Ese es un informe. Y aquí le voy a escribir, mostrar todos los campos. ¿Sí ya viste? Los autor, aquí le voy a escribir. Fernández. ¿Sí? Coma. C. Punto. Título. ¿Cómo se llama el título? Principales dificultades. Ajá. Principales. Dificultades. En el aprendizaje de las matemáticas. Pautas para maestros de educación primaria. Punto. Pautas para maestros de educación, ¿qué? Primaria. Primaria. Punto. ¿Sí está bien? Institución. ¿Ya viste que me falta la universidad? ¿De dónde es esa? ¿Ahí lo tienes? Para completar esta ficha. No, no la tengo. ¿Por qué? ¿No lo tienes en las referencias? Esas no las puse en las referencias, creo. Entonces, ¿cómo no? Pues si son partes de tu referencia, Pupita. A ver, déjame ver. Fernández. Todas. FG. No, esas no las puse. Pues las buscas. Mis referencias. Todas. Entonces no vas a tener toda la demás información. Tipo de informe, tesis, ¿de qué? ¿Sí me explicó? Las tienes que buscar. Sí. Entonces lo vas a año 2013. Ciudad, ¿de dónde es? Tampoco tengo. Universidad. ¿Sí me explicó? Pues eso, es que eso se lo repetí varias veces. ¿Tesis de qué? Aceptar. Entonces hay que completar eso. Recomponer estas tablas, como ya lo escribí. Sí. Ya lo hice. Todas estas. Eso tiene que ver con las referencias, con la... Mira, aquí en una sí tienes. ¿Sí ya viste? En otras no. Entonces tienes que ver eso. Estado del conocimiento. Y terminamos el capítulo 2. Haz esas reformas. ¿Sí está bien? Y del capítulo 3, aquí hablas de los obstáculos. ¿Cuál es el objeto cognitivo principal de tu tesis? Pues los obstáculos epistemológicos Y que es de lo que posee. menos hablas. Por ahí ya es una referencia a Rousseau, otra a Bachelard, y luego ya te echas otros rollos. Y aquí en los obstáculos epistemológicos, pues ¿de qué estás hablando? ¿Sí me explicó? Entonces aquí hablamos del obstáculo epistemológico porque es tu referente. Tienes que entender bien lo que es un obstáculo epistemológico. Y quien habla de obstáculo epistemológico, por ahí lo dices, es Bachelard, es Rousseau. Entonces, rescata esos conceptos. ¿Sí me explicó? Sí. Porque luego ya en otro apartado te
hablas de otros obstáculos epistemológicos, pero no, eso es lo primero que tienes que tener aquí. Uh-huh. Uh-huh. Por aquí tienen, déjame ver, en otro apartado de otros obstáculos epistemológicos. Los obstáculos del docente. Yo creo que ahí cabe decir, los obstáculos son los epistemológicos del docente. ¿Sí me explicó? Uh-huh. Los obstáculos cognitivos, no. Bueno, aquí sí, vamos a ver. Esto que te marqué como amarillo tiene que ver Uh-huh. con algunas investigaciones, pero eso debe de estar por allá en la revisión de la literatura, Lupita. Uh-huh. Si tienes todavía duda, déjalo ahí. Sí. Ajá. Desarrollo conceptual del área. Y vamos a trabajar la semana que entra sobre esto. Ya, aquí ya le quité las demostraciones que te copiaste. No tenemos, nuestra intención no es transcribir las demostraciones de las proposiciones, sino más bien entenderlas. Uh-huh. Esas hablan acerca del área, ¿sí me explicó? Uh-huh. Y luego aquí, pues vamos a hablar de cómo el área se relaciona, las fórmulas de área, cómo se obtienen, ajá, cómo se relaciona el área. Puedo transformar esas fórmulas, esas expresiones en términos que relaciona el área con el perímetro. ¿Sí me explicó? ¿Cómo Uh-huh. puedo calcular el área de cualquier figura a partir de rectángulos? Llevarme hacia eso, ¿sí me explicó? Uh-huh. ¿Lupita? Sí. Entonces aquí ya no le hagas nada. Eso lo vamos a terminar la semana que entra. Pero lo que quiero Uh-huh. que hagas es que me termines hasta lo que es los obstáculos epistemológicos, que es el principio del capítulo 2. Sí. ¿Sí vi? ¿Sí está claro? Uh-huh. ¿Seguro? Sí. Hasta aquí le vamos a dejar. Sí. Te queda esa tarea. Ajá. Este es el documento sobre el que vamos a estar trabajando, el definitivo. Definitivo Oh. 1. El siguiente que es. Uh-huh. ¿Explicó? Sí. Pero a ver si me lo manda como editor porque el otro no lo pude bajar. No, ahorita te lo voy a enviar por el correo. Ajá. Y Es me que el otro dices, bueno, en este que me mandó, no me dio los permisos para editarlo y no lo ya. pude bajar. No, pero aquí te lo voy a enviar como documento Uh-huh. adjunto. ¿Sí me explicó? Entonces déjame Sí. enviártelo. Ya no hay otro documento distinto que este, ¿eh? Sobre este vamos a estar Ajá. trabajando. Porque no, al final no importa por ejemplo, que todo lo que se hizo iba dirigido a los estudiantes, pero al final fue para Sí. los maestros, o sea, eso fue Pensábamos que el origen estaba ajá. en el alumno y no. ¿Sí me explicó? Uh-huh. Porque ese fue el resultado que obtuvimos, ¿no? Que Exacto, estábamos. exacto. Al final nos dimos Uh-huh. cuenta que el problema no era el estudiante. Los obstáculos cognitivos son consecuencia de los obstáculos cognitivos del profesor. Uh-huh. O digo, cognitivos epistemológicos. Uh-huh. Esa es tu gran conclusión, Lupita. Ajá. ¿Sí me explicó? Entonces no tengo que hablar de obstáculos cognitivos, ¿o sí? No, vamos a hablar de los obstáculos epistemológicos. Ese es el Epistemológicos. centro. Uh-huh. Que al final, un obstáculo epistemológico es un obstáculo cognitivo, Uh-huh. ¿no? Sí. Entra dentro de los obstáculos cognitivos. Uh-huh. Bueno, se va a tardar
Espérame, a ver si no se tarda tanto. ¿Sí, más o menos, Lupita? Sí. ¿Ya le vamos dando orden, ¿verdad? Porque nomás era quitar y pegar y quítale y ahora bórrale y ahora... Es que le digo que teníamos todas nuestras imágenes. Y ustedes lo hacían sin reflexionar, nomás quitaban y ponían y ya. Un desorden total. Un rompecabezas, pero terrible de encontrar las piezas donde embonaran. Es que le digo que en el tercer semestre sí nos dijeron, quiten, yo le dije a la maestra, María Elena, le digo, es que a mí ya no me gusta mi tesis porque, ya le quité le digo, todas las gráficas y análisis de datos. Y me dice, es que, le digo, pues es que ustedes nos dijeron que le quitáramos todas las gráficas y digo, no, a mí ya no me gusta. Y ya se las tuvimos que quitar. Y ya Sí. quién sabe cómo quedó. Y yo les dije, tienen que tener dos documentos paralelos, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Todo lo hicieron mezclado y ya no supieron ni sin ton ni son. Pero ya parece que ya vas viendo toda la información global, cómo se va estructurando. ¿Sí me explicó? Ya tiene lógica. Ya es poco lo que hay que hacer, Lupita, pero hay que ponerle empeño en esto. O sea, sí. Toda la información ya la tienes, nada más hay que estructurarla, organizarla, rescatar aquello que quitaste y que le da fundamento a tu trabajo. ¿Sí me explicó? No puedo hablar de conclusiones cuando no muestro las evidencias. Entonces, de esa manera ya vamos teniendo claridad. ¿Sí, Lupita? Sí. Ya vamos a acabar con Chuy. Ya son detallitos. Y yo espero que en 15 días ya nada más sean detallitos los tuyos. Sí. Pero sí, antes de que lo entreguemos, tenemos que entregar una versión más o menos ya que no nos comprometa con las revisiones. ¿Sí me explico? ¿Dónde está? Ya casi, espérame. Aquí está. Tenso. Iba a salir como de 600 páginas tu tesis. Con una bola de rollos que en 3 tomos. Sí, porque ya llevábamos 335. Ya te lo envío, Lupita. La grabación al ratito te la envío porque esa se tarda más. A ver, chécale. No me ha llegado. No me ha llegado. Ahorita. Ah, sí, ya me llegó. A ver, ábrela. Uy. Sí, ya la pude descargar, sí. No, nada más todo lo nuevo de rojo. Cuando ya la tengas me la envías y me avisas. Sí, doctor. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. Y al ratito te mando las grabaciones. ¿Ok? Sí, doctor. Ahora pues, sí. Nos vemos. Sí. Gracias. Si quieres, puedes pasar el miércoles a verme. Martes o miércoles, para cualquier duda. Pero ¿El miércoles puedo llegar después de las 2? Pero me avisas antes. Sí. Sí, puedes llegar después de las 2.